el ministerio de Semilla de Mostaza, la iglesia de Semilla de Mostaza desde siempre, desde sus inicios ha tenido tres principios muy claros que han definido su manera de proceder, tres principios que han definido su caminar, el camino que toma, ¿no? Y esos tres principios se definen en esta frase, ¿no? O bueno, estas tres frases, no sé cómo decirlo, que es alcanzar al perdido, ¿verdad? Discipular al creyente y enviar al discípulo. Básicamente esos tres principios son los tres pilares, por así decirlo, de nuestro ministerio, del ministerio de Semilla de Mostaza, a aquellos principios a los que nos hemos abrazado para poder dar los pasos para poder caminar en el Señor, ¿no? Y entonces quisiéramos simplemente eso, que todos nosotros como iglesia pudiéramos también conocerlos, saber de qué se trata y por qué creemos en estos tres principios, por qué los hemos puesto como nuestros pilares para nuestro ministerio, ¿no? Y entonces a mí me toca, en ese sentido, perdón, te digo que si no, no los veo un micrófono y ahí. Eso. A mí me toca dar el primer pilar o el primer principio, que es alcanzar al perdido, ¿verdad? Entonces, si les parece, si oramos y ponemos este tiempo y esta enseñanza en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias te damos por ser bueno con nosotros y te pedimos por favor que nos bendigas, que hagas tu obra en nuestra vida, Señor, y que puedas eso, Señor, moldearnos conforme a tu palabra, Señor, que nos muestres en ella, Señor, lo que quieres de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, responder, Señor, en adoración y obediencia, Señor, al escuchar tu voz y al conocerte más, Padre. Te pido por favor que hagas tu obra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y evidentemente la obra de alcanzar al perdido, tiene sin duda esta perspectiva de evangelismo, ¿verdad? Tiene una perspectiva clara y fuerte de evangelismo. Y una de las cosas que creemos con respecto a esto es que el evangelio es imperante, es sumamente importante, ¿verdad? Entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como lo vimos hace unos domingos en este 7x7, básicamente este cuerpo tiene vida gracias al Espíritu Santo, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene una prioridad con respecto a las personas. Y eso es interesante, déjame repetirlo, tiene una prioridad. Esa prioridad la podemos ver acá en Juan capítulo 16, el versículo 13, ¿verdad? Si quieres desde un poquito antes, el versículo 8 de Juan 16 dice: cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Entonces vemos que Jesús está hablando de que Él va a irse, va a ascender al Padre, pero que va a enviar al Espíritu Santo. Y una de las cosas que dice es: cuando Él venga, lo que va a hacer es convencer al mundo de pecado. Y esto es importante porque la palabra acá es un singular. No es que viene a convencer de pecados. El Espíritu Santo no viene a convencer de pecados al perdido. No viene a convencer de pecados al perdido. Y esto entonces da la prioridad, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, básicamente lo que dice ahí es que viene a convencernos de pecado por cuanto no creen en mí. Básicamente lo que viene a decir es que el no estar en Cristo le hace estar en pecado. Jesús enseñaba que el pecado imperdonable, por así decirlo, el pecado que no iba a poder ser perdonado, era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo era precisamente hacer esto, no darle crédito a lo que Él viene a convencerte. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir: lo que tú estás diciendo, Espíritu Santo, no es cierto. Si el Espíritu Santo viene y toca tu corazón y te dice: hey, no estás en Cristo, necesitas a Cristo, y tú dices: no es cierto. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso es el pecado imperdonable en este sentido.
Entonces vemos que el Espíritu Santo de nada le interesa. Bueno, déjame terminar la idea y después la corrijo. De nada le interesa que dejes de tomar y te vayas al infierno, ¿sabes? En ese sentido, el Espíritu Santo no viene a decirte, hey, deja de tomar. Y ya dejas de tomar y ya se acabó. No le interesa en nada que seas fiel a tu cónyuge y te vayas al infierno. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, porque todo eso se puede perdonar. Todo eso es perdonable en esta forma, ¿no? Pero el no recibir a Cristo es imperdonable. El no estar en Cristo es imperdonable. Por eso el Espíritu Santo, si ha de venir a algo, al no creyente, al mundo, es precisamente a una cosa, que es decirles, hey, necesitas arrepentirte, necesitas convertirte, necesitas creer en el Evangelio, ¿no? En ese sentido, cualquier actividad como iglesia que nosotros podamos hacer que pase por alto aquello que el Espíritu Santo tiene como prioritario, entonces estaríamos mal. ¿Sí me explico? Otra vez, el Espíritu Santo tiene como prioridad el Evangelio, porque de nada les sirve que los hombres sean buenos y se vayan al infierno. ¿Me explico? Y hemos hablado ya al respecto, en donde es en el Evangelio donde de esta manera en donde más se glorifica a Dios. Tuvimos unas conferencias, ¿no? Hemos tenido unas cuantas conferencias en misiones con todo el año pasado, con lo de Muéstranos tu gloria. Una de las cosas que platicábamos era que una de las máximas expresiones de la gloria de Dios es precisamente Jesús yendo a la cruz. Jesús dijo eso en el capítulo 13 de Juan, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, ¿no? Es justamente cuando va hacia la cruz. Entonces también entendemos, no solamente eso, o sea, que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros, es en donde Dios se ha glorificado ante nosotros. Eso, la máxima expresión de la gloria de Dios es el sacrificio de su Hijo por el mundo y por los hombres pecadores. Entonces, en ese sentido, la máxima expresión de su gloria es el Evangelio. Y en el mismo sentido, el deseo más apremiante es que la gente le conozca y sea salva por medio del Evangelio. Insisto, de nada sirve cualquier otro acto en el Espíritu Santo hacia el mundo que no sea, primero que nada, mostrarles que necesitan de Cristo, mostrarles la gloria de Cristo en el Evangelio para que puedan ser salvos. A eso me refiero. Entonces, el Espíritu Santo vino a convencer de pecado al mundo, no de pecados. Básicamente va a convencer de pecados al creyente. Ya cuando uno es creyente ya empieza a trabajar con cosas en particular, pero al inconverso viene a convencerlo de, hey, necesitas a Cristo, ¿no? En ese sentido, ahí empieza nuestra labor como ministerio. Ahí es donde decimos, ok, lo primero es alcanzar al perdido, porque de nada sirve nada si no están en Cristo las personas. De nada sirve de nada sirve que les ayudemos en su matrimonio. De nada sirve que les ayudemos en sus finanzas. De nada sirve que les ayudemos con sus adicciones si al final se van a ir al infierno. Entonces esto traza nuestra identidad como ministerio, este deseo apremiante del Espíritu Santo. Y en ese sentido, ¿no? Por lo mismo también hay una urgencia, porque sabemos las grandes consecuencias y drásticas de que la gente no se convierta, ¿no? Que básicamente se pierda su alma para toda la eternidad. Jesús lo decía, ¿no? Teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno y destruirla por siempre. Jesús dijo que Él se sacrificó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Eso qué significa en sentido contrario? Que si no crees en Él, has de perderte. Y hay una urgencia, porque la vida del hombre es fugaz. La vida del hombre es fugaz. O sea, hay una urgencia en un sentido, porque
déjame decirte, o sea, Jesús prometió regresar por nosotros. Juan 14:3 dice eso. Juan 14:3 dice, y volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, Jesús prometió regresar, ¿no? Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 17, habla de eso: llegaré y los arrebataré en algún momento, hablando específicamente del rapto. Entonces realmente, y Mateo 24, cuando al final de hablar de todas las señales del fin del mundo y de todos estos, del final del mundo, al final de hablar de todo eso, dice que el momento en que suceda nadie lo va a conocer. Entonces sí hay prisa, porque estamos puestos en un lugar donde no sabemos en cuánto tiempo estaremos, porque el Señor puede regresar, pero en el mismo sentido también nuestra vida es fugaz y no la tenemos comprada, ¿no? En cualquier momento la gente se muere, no es la verdad. Como dicen por ahí, si tú ya te das cuenta, se está muriendo gente que antes no se moría. ¿Te acuerdas de ese dicho así? No, es que está muriendo gente que antes no se moría. Es raro, pero sí es cierto. O sea, déjame, creo que sé a qué se refieren. ¿Cómo? O sea, pues ahora sé que de mi escuela iba yo en una universidad, y en estos últimos 10 años de que me hice cristiano un poquito más, se han muerto como 7 de mis amigos de la universidad. A eso me refiero, que se está muriendo gente que antes no se moría, ¿sabes? No era común que se murieran los de la universidad, ¿no? O sea, no estoy tan viejo, mano, ¿no? Y mis contemporáneos tampoco, y se murieron. Entonces hay una necesidad apremiante, y esto, ¿no?, es otra de las cosas que creemos. Primero, creemos que de nada sirve ninguna otra cosa del ministerio si primero no se convierten a Cristo, porque lo más importante es que se salven y que salven su alma. Es lo más importante. Eso creemos como iglesia, que lo más importante es que Cristo sea glorificado salvando su alma. Eso es lo más. Pero también creemos que es urgente, ¿no? Y vemos nuestro apremio reflejado en el sentimiento de Pablo también. Mira, Romanos 1, versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿no? Entendemos que Dios nos está dando la encomienda, y siempre lo he dicho así, o sea, Pablo a quién le debía. Y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, si yo te doy unas monedas de oro para que las repartas entre todas las personas y no las repartes, ¿a quién se las debes? Pues a los dos, ¿no? A los que no se las diste y a mí que te las di. Y creo que eso es el sentido de Pablo. Pablo se siente deudor ante Dios y ante los hombres, porque se le ha encomendado el ministerio del Evangelio. Y creo que nosotros tenemos este sentimiento como iglesia. Nos sentimos deudores porque Dios nos ha encomendado esto para darlo. Dios nos los ha dado para darlos, y en ese sentido sigue esta urgencia, ¿verdad? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, como dice, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay una urgencia también en nosotros, porque sabemos que lo más importante es que la gente se convierta. Eso es lo principal del Espíritu Santo, que la gente se convierta, y que queda poco tiempo, y que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Ahora, también creemos como iglesia no solamente en la prioridad, en la urgencia, sino en la suficiencia del mensaje de la cruz. No pretendemos nosotros como iglesia inventar el agua tibia o descubrir el hilo negro. Y no, dice Pablo, si tú lees el primer capítulo de Corintios,
¿no? Y incluso a grandes rasgos, si tú puedes leer las cartas de Corintios, la primera y la segunda, constantemente está diciendo: hey, nosotros no usamos de astucia, nosotros no vinimos con palabras. Mira, acompáñame rápido a 1 Corintios, capítulo 2. Así que hermanos, versículo 1, 1 Corintios 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu, ¿no? Del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, nosotros como Semilla de Mostaza no vamos a tratar de alcanzar a las personas con ningún otro medio que no sea el Evangelio. Alguna vez el pastor Jaime Food decía, no, bueno, yo se lo escuché a él, ya sabes que nada más andamos a ir reciclando frases increíbles. Entonces no sé de dónde la habrá sacado él, pero yo se lo escuché a él. Y decía esto que, igual y él, bueno, el caso es que lo que decía era: si tú atraes a las personas con algo más que no sea el Evangelio, las tendrás que mantener con eso. Si tú las atraes con métodos carnales, tendrás que mantenerlas con métodos carnales, ¿sí? Ese es el asunto. Y nosotros no queremos eso. Nosotros confiamos que el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente, ¿no? Y Romanos, acá donde estábamos, en Romanos 1, después de que dice: yo soy deudor y todo este asunto y ando bien presuroso para predicar el Evangelio, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creemos firmemente en la suficiencia del Evangelio para hacer que las personas sean salvas, ¿no? Creemos en la suficiencia del Evangelio. Creemos que el Evangelio es capaz de hacer que una persona nazca de nuevo, ¿no? Eso es un poco lo que decía Pedro en el capítulo 1, en el versículo al final, ya hacia el final. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? No me falles, Pedro, aquí estás. Dice, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, ¿no? 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Creemos que la palabra de Dios, específicamente, ¿no?, el Evangelio de Dios, tiene la capacidad de hacer que las personas sean renacidas de una semilla que no morirá, específicamente de la semilla de Dios, de la naturaleza de Dios, ¿no? Es un poco lo que explica Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan 3. Como dice, oye, le dice Nicodemo: oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y básicamente le predica el Evangelio, ¿no? Creemos en eso. Y si creemos en la suficiencia del Evangelio, entonces también, como Semilla de Mostaza, honramos y respetamos y no adulteramos el mensaje, ¿no? Ahí más adelante en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Es interesante que en el Evangelio se hace referencia a la justicia y no adulteramos ese mensaje. Hay justicia, y en ese sentido, como Semilla de Mostaza, siempre vamos a declarar que hay un juez y que va a haber un juicio. Imagínate si no dijéramos eso. ¿De qué buenas noticias serían? ¿Qué tendría de buenos el Evangelio de Cristo? Pero hay un juez y hay un juicio. Y Semilla de Mostaza nunca va a quitar esas palabras del Evangelio: que Cristo murió por los pecados. Semilla de Mostaza nunca, y si eso sucede, ya no es Semilla de Mostaza. Si un día dejamos de predicar el pecado, la necesidad del arrepentimiento, la esperanza y el poder de Dios en el Espíritu Santo, entonces ya no vamos a ser Semilla de Mostaza.
quién sabe qué seremos. Pero semilla de mostaza nunca dejará de predicar a Cristo crucificado y resucitado. Jamás, ¿no? Entonces vemos la importancia, ¿no? Imperancia, la urgencia, la suficiencia del Evangelio, ¿no? Y vemos también entonces la importancia del Evangelio, ¿no? Creemos entonces, acompáñame a Lucas 15, en esta porción de Lucas donde tiene las parábolas sobre, digámoslo, Dios o algo así. Y en Lucas 15, te diría versículo 4, pero generalmente me he dado cuenta que es un poquito antes. Pero sí, si quieres desde el 4, dice Lucas 15, 4. ¿Qué hombre vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, ¿no? Entonces, esta porción nos identifica mucho como iglesia, como Semilla de Mostaza, porque hemos entendido la importancia del Evangelio, la imperancia del Evangelio, lo crucial y trascendente del Evangelio. Y hemos entendido que en este sentido cualquier esfuerzo es bienvenido, por mínimo que sea. O al revés, cualquier esfuerzo, por máximo que sea, no está de más. ¿Sabes? Aquí vemos un pastor y pone Jesús un ejemplo, ¿no? Básicamente en estas parábolas Jesús se asemeja, ¿no?, a este pastor y dice que deja muchísimo con tal de ir a rescatar una. Y lo que nos está diciendo acá es que una sola persona es importantísima para el Señor, demasiado importante. Entonces no vamos a escatimar esfuerzos en lo que nosotros respecta como iglesia de Semilla, aunque sea para alcanzar una sola persona, porque creemos que ese es el corazón del Señor Jesús, que deja grandes cantidades de cosas y mucho sacrificio con tal de rescatar a una sola persona. Así nosotros no habrá esfuerzo desmedido cuando se trate de alcanzar aunque sea uno. Y no importa que movilicemos todo un estadio, o no importa que movilizamos como se ha hecho todo un auditorio nacional, con tal de que se convierta en una persona, no importa. ¿Por qué? Porque entendemos que para el Señor esa persona es valiosa y para nosotros también. Él no escatimó un solo esfuerzo para alcanzarlo. En ese sentido, tampoco Semilla de Mostaza va a estar persiguiendo números. No estamos persiguiendo números, no lo hacemos para llenar auditorios o para llenar alfolíes, o no lo hacemos para llenar nada. Lo hacemos porque Dios ha puesto en nosotros el corazón como para entender el valor que tiene una persona para Cristo, y en ese sentido no escatimaremos ningún esfuerzo, y una sola persona que se rescate es suficiente. Y déjame decírtelo, aun cuando ninguna persona se convierta, no importa, porque estaremos predicando el Evangelio de nuestro Señor, estaremos siendo fieles. Aunque nadie se convierta, nosotros seguiremos sabiendo que hemos hecho lo correcto. Y entonces Semilla de Mostaza tiene esta visión que lo imperante, lo primordial es que se conviertan. Sabemos que convertidos van a tener la capacidad de tener una nueva vida, ¿no? Sabemos en este sentido que la pérdida sería mucho, por eso tenemos una urgencia. También confiamos en la suficiencia del Evangelio y también reconocemos la importancia de las personas, como para no ver los números, sino ver a las personas individualmente, ¿no? Y en ese sentido, todos nuestros esfuerzos, ¿no?, todos nuestros esfuerzos
se van hacia eso. Déjame leerte Lucas más adelante, ¿no? Y es una de las cosas que me encanta de mi iglesia, ¿no? Lucas, libro, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde está mi bosquejo? Acá. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos, Jesús, ¿no? Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, camar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Interesante. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, bueno, toma tu cuenta y escribe 80. Como que les rebaja, ¿verdad?, la deuda. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y no es que lo alabó diciendo, oh, estás increíble, sino básicamente yo me lo imagino, este bribón. ¿Tocas? Así como este bribón astuto, mira lo que hizo el condenado, ¿no? Siento que más tiene ese sentido. No es como de, oh, bravo, no manches, ¿no? Porque si no lo hubiera contratado de nuevo, ¿verdad? Entonces, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestes. Y lo que, da esta enseñanza Jesús da esta parábola para dar esta enseñanza. ¿Cuál? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y las riquezas injustas no se trata de que ve y involúcrate con una organización que robe bancos para que tengas amigos. No está hablando de eso, está hablando de que las riquezas, la Biblia enseña que las riquezas de este siglo son injustas, inciertas, no heredarán la justicia del reino de Dios. ¿Me explico? Entonces lo que está diciendo es, básicamente, ahora sí que versión Isaac habla hoy, es utiliza el dinero para evangelizar, ¿no? Utiliza el dinero para que la gente conozca a Cristo. Es lo que está diciendo. Utiliza el dinero para que la gente conozca. Eso es lo que dice esta pasión. Y entonces, cuando vemos este tipo de ejemplos que pone Jesús, no es que digamos, ay, hay que ser malvados y mentirosos, sino que quiere ponernos un contraste. ¿Te acuerdas como el juez injusto? El juez injusto decía que la viuda estaba todo el tiempo ahí tocando a su puerta, y el juez injusto dice, qué flojera, ya den lo que quieran, ya estoy harto, no me importa Dios, no me importa esta mujer, ya estoy harto que venga todo el tiempo a tocar. Y entonces dice, así Dios quiere que oremos a nosotros. Y entonces decimos, entonces ¿qué? ¿Dios es un juez injusto? No, está poniendo un contraste todavía mayor. ¿Cuánto más has de acercarte al Dios que es bueno y que te ama? Es que son nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, ya mejor no lo toco. El mismo caso es acá. El mismo caso es acá. Está diciendo, ustedes que tienen un buen mayordomo, ustedes que, mejor dicho, ustedes que han llamados a ser buenos mayordomos, ustedes que tienen un buen amo, ¿cuánto más no deberían ser más sagaces que estos que por su egoísmo saben qué hacer? ¿Cuánto más ustedes no deberían enfocarse en las cosas de ella? Entonces, Semilla de Mostaza ha entendido esto, que los recursos que vienen no son para nosotros, sino son para la predicación del evangelio. Por eso no cobramos, ni pedimos dinero, ni buscamos ganancias deshonestas. Luego lee en tu casa 1 Corintios capítulo 9, ahí Pablo explica esto. Dice, ¿sabes que yo podría cobrarles dinero porque soy apóstol? O sea, Pablo y todos los demás sí les dan dinero cuando llegan y les predican, ¿verdad? Porque son apóstoles. Yo también podría llegar y pedirles dinero, pero ¿saben qué? Tengo una corona que no se la voy a dar a nadie, y es que pueda predicarles gratuitamente el evangelio. Y creemos nosotros en eso también, que no hemos de ponerle tropiezo al evangelio, ni hemos de ponerle precio. Es invaluable.
¿Sabes? Cuando las cosas invaluables les pones valor, pierden todo valor. El evangelio es invaluable. ¿Qué podríamos cobrar al respecto? Si a veces cobramos, es porque por gastos de operación y cosas así. Pero a veces es como en retiros y cosas por el estilo. Pero para el evangelio no. Para el evangelio no. Creemos en eso. Finalmente también creemos en que cualquier señal prodigiosa que suceda en semilla y mostaza, cualquier esfuerzo, cualquier obra, manifestación, siempre tiene este propósito: dar a conocer a Cristo. Juan 6:24, ¿no? Ustedes vinieron porque tenían hambre y vinieron conmigo porque les di comer y se saciaron con el pan. Dice, pues trabajen por el pan de vida eterna. Creemos lo mismo, que los recursos que tenemos simplemente son lo que podemos ofrecer materialmente, simplemente es para predicar el evangelio. No nos interesa ayudar socialmente. O sea, sí nos interesa, pero no es nuestro interés. De verdad usamos la ayuda social simplemente para poder decirles, hey, hay un Dios que te ama. ¿Alguien ha últimamente visto la etiqueta que dice el ropero? En el ropero, este nuevo ministerio de ayuda social, en donde estamos regalando ropa, la etiqueta es: esto simplemente es un pretexto para decirte que Dios te quiere, te ama. Y lo mismo sucede con las 12 canastas, y lo mismo sucede con todo lo que hemos hecho. Marcos 2, ¿no? Desde los primeros versículos hace referencia a estos amigos que abrieron un techo en donde estaba enseñando Jesús. Abrieron el techo de la casa donde estaba enseñando Jesús y bajaron a un paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús, ¿sabes qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿te imaginas eso? O sea, los amigos dijeron, oh, pues no te traje a eso. Y el paralítico así como, ¿me explico? Sin embargo, yo creo que el paralítico dijo, yeah, esto es increíble, esto es suficiente. Tal vez sus amigos no. Y los fariseos definitivamente de eso les valió gorro. Pero yo creo que el paralítico dijo, es suficiente. Y entonces los fariseos empezaron, lee la historia ahí, Marcos 2. Los fariseos empezaron a decir, ¿quién es este que anda perdonando pecados? Y entonces dice Jesús, ¿qué es esto que están pensando en sus corazones? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho y anda. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué lo sanó? Para que vean que éste tiene el poder de perdonar pecados. Así que así pensamos nosotros. De nada les sirve una sanidad. Hemos ido a los hospitales a predicar el evangelio y decimos, vas a salir de aquí y vas a regresar. No, o sea, tarde o temprano. Dios necesita primero la sanidad de tu alma antes que la de tu cuerpo. Así pensamos. Cualquier esfuerzo físico, social, incluso espiritual, milagros que lleguen a suceder, no tienen sentido si no es para que las personas crean en Cristo y se salven y Dios sea glorificado.